Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el controlador de interfase de periférico PPI 8255. Este controlador nos va a permitir trabajar con periféricos que querramos conectar al microprocesador 8086. Las características que tiene este dispositivo es que posee 40 terminales. Dentro de estas terminales o pines podemos tener 8 buses de datos, un pin para el read, para lectura, un pin para el write, escritura, uno para el chip enable para habilitar el trabajo con este controlador, 2 para seleccionar los registros que pueden ser valores de 00, 01, 10, 11. También tenemos un pin para trabajar con el voltaje, otro para conectar a tierra, otro pin para hacer un reset del controlador y 24 pines que podemos trabajarlos como entradas o salidas. Este controlador se puede programar para trabajar en dos grupos, A y B. Cada grupo es de 12 pines y se puede configurar para que trabajen en 3 modos de operación. En la imagen de la izquierda podemos ver que el PPI 8255 posee el puerto A, el puerto B y el puerto C. Además posee una conexión a los buses de datos del microcontrolador 8086, un pin para resetear el trabajo de este chipset y también una serie de pines para poder configurar los modos de trabajo que este puede tener. Dentro de los 3 modos de funcionamiento que hablamos en la diapositiva anterior, podemos tener el modo 0, el modo 1 y el 2. El modo 0 consiste en que los grupos de pines de A y B trabajen como entradas y salidas programadas. Es decir, que se puedan utilizar ciertos puertos para poder leer y escribir. También en el modo 1 podemos trabajar y configurar como elementos de entrada y salida dichos pines, pero esta vez se van a activar por interrupciones que realicen los dispositivos periféricos. El modo 2 es una combinación de entrada y salida bidireccional, es decir, como un doble modo 1. Podemos tener elementos que estén trabajando en entrada y otros como salida de forma simultánea. Los puertos del PPI 8255 son el A, B y C. El puerto A y B son dos puertos que tienen un tamaño de 1 byte cada uno. Poseen, en este caso, 8 bits cada uno. Y tenemos el puerto C, que es de 2 por 4 bits. Tiene 8 bits también. Lo que sucede es que el puerto C podría dividirse en dos puertos de 4 bits. Los 3 puertos se programan en dos grupos. El grupo A, que está formado por el puerto A y la parte alta del puerto C. Y el grupo B está formado por el puerto B y la parte baja del puerto C. Aquí podemos observar que los 4 bits de la parte alta del puerto C trabajan en conjunto con el puerto A. Por eso mencionábamos que este puerto C se puede dividir en dos puertos. Podemos trabajarlo como un puerto de 8 bits o, de acuerdo al modo, podemos dividirlo en dos puertos de 4 bits que van a trabajar con el puerto A y el puerto B en conjunto para formar los grupos. Para poder hacer estas configuraciones de cómo van a trabajar estos pines y en qué grupo van a estar activos el trabajo de los datos, las entradas y salidas,
pues se necesita configurar un registro de control. Ese registro de control se va a conformar de un conjunto de bits en el cual vamos a especificar a través de ceros y unos cuál va a ser la configuración del PPI. Es necesario armar ese registro de control a través de la siguiente configuración. Como podemos observar en la figura, el primero de los bits, el más significativo, está destinado para indicar que se va a hacer la configuración del PPI. También los siguientes bits van a indicar el modo en el que va a trabajar. Si va a ser en el modo 00, en el modo 01 y en el modo 10. Acá, de acuerdo a la configuración que querramos realizar en el pin D6 y D5, vamos a establecer esta combinación de bits. En el D4 vamos a establecer la configuración del puerto A y del puerto C. Recordemos que estos forman el grupo A. Y vamos a configurar cómo van a trabajar. En este caso, si colocamos un 1, los puertos van a estar trabajando como entrada. Y si colocamos 0, estarían trabajando como salida. Para el grupo B, que está conformado también por el puerto C y el puerto B, podemos establecer esa configuración colocando en el D2 el modo de trabajo que va a tener el puerto, si es en modo 0 o en modo 1, y en el D1 colocaríamos si el puerto B va a ser de entrada o salida, y de igual forma para el puerto C en D0 colocaríamos si es de entrada o salida. Entonces, a este momento tenemos claro que para configurar el PPI necesitamos construir este conjunto de bits, son 8. Uno de estos es para indicar que se va a iniciar la configuración del PPI, 4 destinados a configurar el grupo A de puertos, donde se ven involucrados el puerto A y la parte alta del puerto C, y otros 3 que están destinados a la configuración del grupo B en los diversos modos. Y algo bien importante es que para poder configurar el PPI vamos a crear este registro de configuración y vamos a utilizar las direcciones de control, es decir, que A1 y A0, que son unos pines destinados para poder seleccionar los puertos que estarían activos. Entonces, en ese momento, cuando querramos activar el registro de control, lo vamos a hacer con la configuración 1.1. Entonces, esta dirección del puerto de control trabaja de la mano con el registro de control. También es importante mencionarles que el puerto A es de 8 bits, el puerto B también es de 8 bits y podemos tener un puerto C de 8 bits o dividirlo en 4 bits. Entonces, esa sería la forma de configurar inicialmente el dispositivo PPI 8255. Veamos la estructura interna del PPI 8255. Lo primero que podemos observar es que existe una lógica de control, tanto de escritura y lectura, y nosotros la vamos a poder configurar a través de estos pines, a través del read y a través del write. Es importante mencionar que estos pines trabajan con voltaje bajo y de igual forma el chip select trabaja con voltaje bajo. Entonces, dentro de esa lógica de control tenemos estos 3 pines para indicar que el dispositivo PPI está activo, para indicar qué es lo que se va a realizar, lectura o escritura. Podemos en un momento determinado resetear el controlador o el dispositivo, y aquí tenemos el bit A0
y A1, que son los que van a permitir establecer qué puerto se encuentra activo o si vamos a aplicar los bits de control del registro de control para poder configurar nuestro PPI 8255. Dentro del PPI podemos encontrar los grupos A y los grupos B. Es importante mencionar que este dispositivo se va a conectar al boot de datos y tiene solamente entradas que van desde D0 a D7. Estos datos pueden estar temporalmente en un buffer de datos que luego van a ser recibidos y distribuidos a través de los grupos de acuerdo a la configuración. O podemos conectarlo directamente a los buses del 8086. Es decir, que podemos utilizar una estructura intermedia para poder almacenar temporalmente estos datos y de esa memoria pasarlos a este PPI o conectarlo directamente al microprocesador. ¿Cómo están distribuidas las terminales del 8255? Vimos que tenemos buses de datos que van desde D0 a D7. Son 8 bits que están ubicados físicamente de esta forma. Tenemos el reset. Tenemos la selección del chip, que es el CS. De igual forma tenemos la entrada de lectura, que es el RD. La escritura. Tenemos las direcciones de los puertos, que van desde A0 y A1. Son los 2 bits que van a controlar los puertos que se quieren en este caso leer o escribir. De igual forma, tenemos el puerto A que iría desde el PA0 hasta el PA7. Estos están distribuidos desde acá. Estos y estos pines de acá serían destinados para el puerto A. Luego tenemos el puerto B, que sería estos pines que tenemos acá, el 18, 19, 20, 21 hasta el 25. Y tenemos los puertos C, que irían desde PC7 hasta PC0. Toda esta franja de acá corresponde al puerto C. Y luego tenemos la conexión, en este caso a VCC y a GND. La alimentación que se le puede hacer a este controlador es de 5 volts. La tabla de verdad del PPI 8255. Para poderla comprender es necesario recordar que el RD, el WR y el CS trabajan con voltaje cero, voltaje bajos. Entonces, para activar el trabajo del controlador, en todo momento el chip select debe estar en 0. De igual forma, si nosotros queremos realizar una operación de lectura, el RD tiene que estar en 0. Y si estamos leyendo, el write está en 1, es decir, que está desactivado. Y para activar, en un caso, la escritura, tenemos que colocar voltaje ceros en el WR. Luego, ¿quién va a indicar qué puerto está en operación? El pin A1 y A0. Si está en 00, estamos trabajando con el puerto A. Si está en 01, con el puerto B. Si está en 10, estamos trabajando con el puerto C. De igual forma, para el caso de la escritura, si es 00, estamos trabajando
con el puerto A, si es 0, 1 con el puerto B, si es 1, 0 con el puerto C, y si está en 1, 1, significa que estamos aplicando el registro de control o aquellos bits que van a permitir indicar el modo de operación del PPI. Son los 8 bits que vimos al inicio de esta presentación que debíamos de configurar. 1 siempre está activo, el más significativo siempre está en 1. Luego hay 4 que están destinados a la parte de configurar el grupo A y luego 3 configurados destinados a configurar el grupo B. De hecho, es este registro de control que estamos observando en pantalla. Veamos que el primer bit es la bandera para activar el modo. 1 significa que vamos a configurar el controlador. Luego teníamos 4 para el grupo A y 3 para el grupo B. En estos 4 del grupo A, los primeros 2 son para seleccionar el modo. 0, 0, modo 0, 0, 1, modo 1 y 1, 0, modo 2. El resto para configurar A y para configurar el puerto B. Si están en 0 son salidas, si están en 1 son entradas. Y el grupo B, que en este caso nos va a permitir establecer el modo en este bit 0, modo 0, 1, modo 1. Y en el caso del puerto B, lo establecemos en D1 y el puerto C en D0. Igual, si están en 0 son salidas y si están en 1 son entradas. Entonces, cuando hablamos de que este registro de control va de la mano con estas combinaciones de A1 a 0, es decir, que estas combinaciones se deben de especificar simultáneamente cuando en A1 y A0 esté con la configuración 1, 1. Bien, veamos a profundidad cuáles son las características que podemos obtener cuando habilitamos este controlador con el modo 0. Primero, para asignarle operaciones de entrada y salida a los 3 puertos, es decir, que podamos nosotros escribir o leer de un puerto específico, podemos utilizar en este caso el modo 0. Es decir, que podemos configurar los puertos tanto como entrada y salida. Entonces, en el modo 0, lo que nosotros podríamos obtener es que vamos a configurar 2 puertos de 8 bits y 2 de 4 bits. Entonces, cualquier puerto puede ser de entrada o de salida. O sea, A, B puede ser en este caso entrada o salida. Y también C podemos utilizar como 2 puertos, ¿verdad? Sus 4 bits. Y también pueden ser entradas, salidas. Las salidas en este caso van a tener latch, pero las entradas no tienen latch. Sabemos que los latch son elementos que nos permiten hacer un almacenamiento temporal. Así que en el caso de las salidas de datos van a quedar ahí hasta que se vuelva a hacer otra lectura. En el caso de las entradas no deben de ser en este caso leídas instantáneamente por el dispositivo o en este caso el microcontrolador porque no quedan almacenadas. Y hay 16 posibles configuraciones de entrada y salida en este modo. Este es el diagrama de bloques de la operación del 8255. Vemos que tenemos la puerta A, un periférico de salida y tenemos un buffer. Entonces, aquí está en este caso este latch
que todo dato que es enviado por la CPU va a quedar asegurado y disponible para el periférico de salida. En el caso, siempre en el modo 0 de la entrada a los puertos, por ejemplo, al puerto A, el periférico de entrada envía los datos, pero acá no tenemos un latch. Por lo tanto, el periférico debería de sostener el envío de estos datos hasta que la CPU los pueda, en este caso, recolectar. Así que no tenemos ningún medio de almacenamiento para las entradas a través de los puertos. También podemos utilizar el 8255 en modo 1, que acá la transferencia de los datos de entrada y salida hacia los puertos se realiza bajo la coordinación de señales de control y se le conoce como transferencia controlada. En este caso se utiliza un proceso automatizado que se conoce como handshaking, que es una técnica de negociación para establecer la forma en cómo se realiza la comunicación entre dos entidades. Principalmente esta negociación de cómo se va a realizar el intercambio de los datos se realiza al inicializar los dispositivos y de ello se desprende la creación física de un canal y se procede a la transferencia de información normal. En el caso de el 8255, la configuración se utilizan los bits del puerto C como señales de protocolo o de control para transmitir o recibir datos a través de los puertos A y B. Es decir, que en el puerto C ya no vamos a poder enviar o recibir datos, sino que estaría destinado para manejar estas señales de control. Por lo cual se tienen dos grupos, A y B, y cada grupo contiene 8 bits de puerto de datos y 4 bits destinados al control de datos. Cada puerto de los 8 bits puede usarse como entrada o como salida y las entradas como las salidas se latchean. Es decir, acá tenemos esta variante de que sí tenemos latch para este modo, para el caso de las entradas. Los puertos de 4 bits, o sea, el puerto C, ¿verdad?, se usan para controlar los estatus de los puertos de datos y de los dispositivos periféricos. Veamos unas características. El puerto A se configura como entrada o salida con el bit de 4 del registro de control. El puerto B se configura como entrada o salida de datos con el bit de 1 del registro de control y el puerto C va a contener las señales de control. Las señales de control para los puertos A y B, considerando que estén definidos como entrada, vamos a tener estas tres. El STB, que es un nivel bajo en entrada, es decir, que está a 0 para indicar que hay un dato disponible en el puerto A. El IBF, que es un nivel alto, es decir, que debe estar en 1, para indicar que en la salida hay un dato y que ya ha sido cargado en el registro del puerto A. Y tenemos el INTR, que es un periodo de interrupción, está en 1, si en esta salida se puede usar para interrumpir la transmisión, en este caso de los datos de entrada. Ahora, si tenemos los puertos A y B como salida, vamos a tener dos señales, el OVF y el ACK. El OVF permite en este caso estar en 0 y esto indica que el dispositivo CPU ya escribió un dato en el puerto A. Y el ACK, que en un 0 en esta entrada indica que los datos del puerto A ya han sido leídos por el dispositivo externo. En cuanto a las señales de interrupción, se pueden generar por los puertos A y B, tanto si están configurados como entrada, la CPU debe de leer los datos y si están como salida, la CPU puede escribir un nuevo dato. En el caso del bit 4 del puerto C, es el bit de habilitación de interrupción del puerto A, el INT-A.
y del puerto B es el bit 2. Para que el 8255 genere una interrupción asociada al puerto A cuando está configurado como una entrada, se debe cumplir que la señal, ¿verdad?, STB del puerto A debe estar en 1, el IBF debe estar en 1 y el INT debe ser igual a 1. De la misma forma para el puerto B. Y para que el 8255 genere una interrupción asociada al puerto A, en una señal integre A debería estar configurada como salida y debe cumplir que ACK es 1, OBF debe ser igual a 1 e INT debe ser igual a 1. Es decir, que todas sus señales deben de estar en 1. Podemos observar los registros y las señales tanto para entradas y salidas en el modo 1. Para el caso específico de las entradas, podemos observar si estamos configurando el registro de control para entradas, podemos ver acá lo que son los grupos B y los grupos A. Y aquí ya tenemos algunas variantes en cuanto a los bits, porque cada uno de ellos estaría refiriéndose a las señales. En este caso, PC7 es de entrada y salida, PC6 es de entrada y salida, el PC5 ya es de IBF, el PC4 es para el INT y el PC3 es el INTR. Es decir que ya estos bits ya no están asociados más bien a los puertos, sino que a sus señales. De igual forma, para las salidas, podemos observar que ya en las salidas, en este registro de control, ya estamos observando lo que son las señales OBF, la INT y algunos bits que están destinados a la entrada y salida. Veamos la forma en cómo trabaja el 8255 en modo 2. Bueno, tenemos el bus de datos que está conectado al CPU. El CPU se conecta con el 8255A y los buses de datos podrían trabajar de forma bidireccional, pero hay una estructura periférica bidireccional que está intercambiando datos a través de un protocolo específico de comunicación, y son el STB, el IBF, el OBF y el ACK dependiendo del modo de entrada o salida. Sabemos que estos son de salida, sabemos que estos trabajan en una configuración de entrada, los que estarían especificando cómo se va a trabajar con dichos puertos. El 8255 programado para operar en modo 2 hace direccional al puerto A y al puerto C y proporciona las líneas de control de la transferencia. También en el modo 2 podemos trabajar en el formato bidireccional, es decir, los puertos A y B funcionan como entrada y salida. El puerto A funciona de forma bidireccional, es como un doble modo 1. El puerto B no tiene este modo y las 5 líneas superiores del puerto C contienen las señales de protocolo. Entonces, podemos ver que para trabajar en el modo 2 tenemos una diferencia con el puerto B, que no posee un trabajo bidireccional. Siempre el puerto C se delega para trabajar con las señales de comunicación y se manejan siempre el STB, el IBF, el ACK y el OBF y el INTR, que serían los elementos que van a controlar cómo se realiza la comunicación con los periféricos. Aquí podemos ver una imagen cómo se trabaja con el modo 2. Cuando estamos en el caso de entrada, sería el STB y el IBF los que estarían realizando la coordinación de los elementos de entrada y salida del periférico,
y estaríamos coordinando el 8255 a través del INTA el trabajo con la CPU. De igual forma, en el caso de las salidas, el INTA coordina la salida de datos con el CPU y son los registros ACK y OVF los que estarían determinando si ya se lee los datos a través del periférico o si se debe de escribir un nuevo dato en la salida para ese periférico. De igual forma, siempre en el puerto C se maneja la configuración de estos elementos de los grupos tanto del A como del B y hay bits destinados para poder leer el OVF, el INT, el IBF y los elementos de entrada y salida. Veamos un ejemplo de las aplicaciones de los modos. Nosotros, un ejemplo que vamos a realizar posteriormente, vamos a trabajar casi solo en modo 2, porque vamos a trabajar en un modo programado. Nosotros vamos a programar cuándo se va a escribir y cuándo se va a hacer la lectura de periféricos por parte del CPU. No vamos a utilizar, por lo menos en esta cátedra, el modo 1 y el modo 2. Lo dejaríamos para próximas cátedras, pero sí nosotros vamos a programar en qué momento vamos a hacer lecturas de periféricos. Recordemos que el modo 1 y el modo 2 les dejan el control a los periféricos para poder realizar ese intercambio de datos y esa negociación de lectura y escritura, en qué momento se va a realizar ese proceso. Para esta cátedra nosotros vamos a especificar y vamos a programar en qué momento se va a hacer la lectura y la escritura de datos a los periféricos. Así que vamos a trabajar exclusivamente en el modo 0 y un ejemplo de cómo nosotros podemos configurar el PPI en modo 0 y los 3 puertos A, B y C como salida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mover a DX el valor de 3. ¿Por qué el valor de 3? Porque en el caso de DX vamos a utilizar estos valores para configurar el 1-1 de los pines A0 y A1, que son los que estarían activando el bit de control de registro. Y vamos a mover a L80H. ¿Por qué 80H? Porque al pasar esto a binario, tenemos activo el bit 1, que nos estaría diciendo que vamos a realizar una configuración del PPI y del modo de trabajo de los puertos, los 2 bits que nos dicen que estamos trabajando en el modo 0 y aquí la configuración del puerto A, puerto C, que en este caso estarían como salidas porque tienen sus bits en 0 y luego podemos realizar la configuración de el puerto B y el puerto C, que también estarían en 0. Así que aquí básicamente estamos indicando que todos los puertos están como salidas, tanto A, B y C, y que todos los puertos o grupos A y B están trabajando en el modo 0. Luego vamos a sacar este dato, el de X, a través de los buses de datos. Entonces, este sería un ejemplo para que nosotros podamos hacer la configuración del dispositivo como salida cada uno de los puertos A, B y C del PPI.